Un cordial saludo, este es del video de instrumentación del grupo 4, el cual está conformado por Ivonne Martínez, Francisco Cross, Gloria Jala y quien habla Wilson Pardo. El presente documento nos evidencia la realización de la práctica 2 correspondiente a la clase de instrumentación, la cual corresponde a la comprensión de los procesos que permiten la adecuación de señales analógicas. Este documento presenta la evidencia de nuestra práctica, la cual la utilizamos y la desarrollamos bajo el software Tinkercad y Proteus. Registro de estas prácticas realizadas nos permiten la simulación de estos diseños con imágenes encapsulados reales, dispositivos que se utilizaron en esta solución. El puente de Wheatstone es una configuración por medio de resistencias con la que podemos calcular una resistencia X con el equilibrio de este circuito. Como tal, la primera actividad nos solicita tener un puente de Wheatstone, el cual es alimentado con un milivolt y utilizando una fotorresistencia en su máxima intensidad de luz, este permanezca en equilibrio. Como vemos, este es el circuito de un puente de Wheatstone. Por medio de ecuación realizamos la verificación de cuál es la resistencia Rx. Utilizamos esta ecuación, la cual al despejar la resistencia faltante nos arrojó un valor de 28.10 ohms. Mostramos el circuito cuando la variación de intensidad está al 100% en su fotorresistencia y el puente permanece en equilibrio. Como figura 3 tenemos que la variación de voltaje a un 50% y nos arroja un valor de salida de 22.7 milivolts, y al tenerla en su mínima exposición a luz lo tendríamos con 52.5 milivolts. En la tabla pues mostramos la variación de comparación entre intensidad de luz y voltaje de salida. En la figura 5 tenemos una tabla en la que vemos voltaje del puente, que es la salida, y versus la intensidad de luz de la fotorresistencia. Como segundo punto veremos el amplificador de salida utilizando el puente de Wheatstone, que es del punto anterior. En este caso pues necesitamos saber la ganancia. En este caso pues la obtenemos con el valor resultante del puente y la resistencia. Este punto pues hallamos que la resistencia ganancia tiene que ser de 1.10 ohmios para poder tener a su salida de nuestro circuito de amplificación 10 voltios. En la figura 6 vemos la implementación de este puente de Wheatstone con la configuración de los amplificadores, en el cual pues vemos que implementándolo con todas las resistencias encontradas, vemos a la salida del del amplificador 9.93 voltios, los cuales corresponderían a los 10 voltios que requerimos. Esto pues su variación es por temas de impedancia de nuestro circuito. En la figura 7 lo que vemos es cuando incidimos una iluminación sobre la fotoresistencia a un 100%, en el cual el puente se estabiliza y obtenemos como un valor de salida de nuestro amplificador de 1.04 voltios. El tercer punto, en medición de temperatura con sensor, vamos a ver la utilización del sensor de temperatura TMP, en el cual vamos a hacer circuito, el
que al tener una temperatura de 70 grados centígrados en la salida vamos a obtener 5 voltios. En las fórmulas lo que hacemos es ya nuestra resistencia de ganancia para poder implementarla en nuestro circuito y de esta forma tener el valor requerido en el punto solicitado. En este caso tenemos el TPM, el cual cuando tenemos una temperatura sobre el de 21 grados, tenemos 0 voltios. Y cuando hacemos una subida de temperatura a 70 grados, obtenemos 5 voltios en la salida de nuestro amplificador. En este punto 4 lo que hacemos es un filtrado activo de pasabajos, en cual se diseña el filtro. Se tienen en cuenta los valores de diseño iniciales, donde los valores de R son a nuestra elección. La simulación indica una salida AC en Proteus. En este caso, pues utilizamos eh, como tal las fórmulas para hallar nuestros capacitores, nuestro valor de capacitores e implementarlos en nuestro circuito en el software Proteus y al al correr el programa, obtenemos nuestra onda senoidal, que es una salida del filtro de segundo orden. Al revisarlo, pues ya en la parte gráfica obtenemos la verificación de la activación del filtro cuando tenemos nuestro proceso de activación y filtrado. Como quinto punto, tenemos sistema de medición de temperatura. Eh, En este caso, pues utilizamos software Proteus, utilizamos un LM35, el cual pues por cada grado que le ponemos nos va a dar un 0,1 milivolts. Como tal, ya para nuestro análisis que realizamos, vemos que a partir de los resultados indicamos que la utilidad de todas estas fotorresistencias o los elementos resistivos pueden dar un indicio de la intensidad de luz variable a partir de esta disminución o aumento de resistencia. De esta forma es inversamente proporcional a la recepción luminosa. Del mismo modo, los valores son considerables altos cuando estas no están expuestas a la luz. Pues en el puente Wisdom podemos equilibrar voltaje al conectarse a las resistencias y pues hallar este valor necesario para poder poner el puente en equilibrio. Como conclusiones, las caracterizaciones de los elementos electrónicos ayudan a entender que son de gran utilidad dentro de la instrumentación. En esta medida pues incide todos los factores externos sobre los mismos y pueden llegar a afectar el comportamiento de todo el sistema como tal. Al usar estos elementos electrónicos no digitales, sus respuestas indican la influencia de conectores y de los mismos factores internos y externos. Los circuitos de instrumentación que varían las respuestas a la salida aún son utilizados estabilizadores de circuitos complementarios reguladores. Estos elementos son aplicables a las diferentes fases de la instrumentación. Las condiciones de señal, adaptadores o amplificadores, en sentido amplio son los elementos del sistema de medida que ofrecen a partir de una señal de salida en un sensor electrónico una señal apta para ser presentada o procesada, registrada, que nos permite un procesamiento posterior mediante un equipo o instrumento estándar. Consiste normalmente en circuitos electrónicos que ofrecen, entre otras funciones,
la de amplificación, filtrado, adaptación de impedancias, modulación o demodulación. Estas señales entregadas por los sensores deben ser procesadas de una forma adecuada para los procesos generales de adquisición de datos que se llevan a cabo con mucho éxito. Tal vez la señal es demasiado pequeña y tenga que amplificarse. Por esto podrían contener interferencias eh, que se requieren eliminar. Pueden que sean no lineales y necesitamos linealizarlas. Pueden ser analógicas y las debemos cambiar y requerir una digitalización o pasar de análoga a digital. Durante la actividad se revisaron todos los extensos conceptos teóricos pues para poder llegar a revisar su utilización, poder ser lo más efectivos y lo más útiles de nuestros circuitos. Como significados tenemos que el filtro pasabajas, pues como lo dice su nombre, permite las frecuencias bajas y pues son realizados o compuestos por 5 elementos, los cuales tienen que ver condensadores, resistencias, amplificadores operacionales. Las fotorresistencias son elementos que al verse influenciadas por la luz cambian la resistencia interna, la cual nos permite implementarlas en circuitos pues, para obtener valores de referencia. Los sensores de temperatura son componentes que vuelven una señal eléctrica que depende de un sensor de temperatura a partir de una señal eléctrica de forma que puede conocer estas, se pueden asumir estas temperaturas con su cambio de resistencia interna. El pente de Whiston, como lo nombramos anteriormente, este diseño permite que se puedan llegar a encontrar resistencias de los cuales no conocemos el valor al llevarlo a su estabilidad. En este caso utilizamos siempre fotorresistencia en el cual teníamos al máximo y variábamos su intensidad de luz. Muchas gracias, este fue el video para la explicación y la práctica 2 del curso de instrumentación. Muy amable.